Así que ahora empecemos la clase de hoy con el tema llevando el yugo de Jesús. Eso es lo que vamos a ver. Y dice, cuando niño y joven me crié, aquí vamos a hablar el escritor nos va a hablar un poquito de él. Dice, cuando niño y joven me crié en un rancho. Ahí me tocó poner un yugo a 2 animales llamados en México bueyes y con ello jalar una carreta de carga. Eso era muy difícil porque eran 2 animales capaces de llevar una carga juntos, pero lo complejo era cuando poníamos el yugo sobre un animal domesticado y el otro que no lo era. Esto porque el que estábamos enseñando a llevar el yugo hacía muchas cosas que no permitían al otro animal caminar bien y por supuesto el mismo animal en esos movimientos bruscos se hacía daño. Eso nos recuerda algo, mis hermanos. ¿Se acuerdan qué? El yugo desigual. Cuando el yugo es desigual, ¿verdad? Cuando uno va bien y el otro no, en la pareja, pues se hacen daño a ambos. Por eso es bien importante que enseñemos a nuestros hijos a eso, a no tener relaciones en yugo desigual. Y nosotros los que estamos en yugo desigual, pues la Biblia también tiene respuesta para nosotros. Pero los que aún todavía no entran en esa relación, cuidemos de que no entren en yugo desigual. Los jóvenes, los que ya estamos casados, no nos vamos a divorciar por eso. Desde luego que no. Si hay una persona que ha recibido al Señor y su pareja, ya sea su esposo o su esposa, no está caminando en el Señor, no se va a divorciar. Ahí en Corintios hay respuesta para eso. Pablo dio respuesta, vaya y léalo. Nada de andarnos inventando historias, ¿verdad? Y vamos a ver, aquí nos habla de los animales, en lo literal, en los animales. Cuando uno ya estaba domesticado y acostumbrado al yugo, pero el otro no, dice cómo se hacían daño. Porque el que no estaba caminando bien, llevando el yugo, hablando de los bueyes, ¿verdad? Pues jalaba al otro y lo hacía dañarse. Sin embargo, cuando los dos llevan el yugo, los dos ya están entrenados, ¿qué pasa? Se van parejo por el surco. Así también en la vida del Señor, en nuestra vida. Cuando los dos, la pareja, está caminando con el yugo del Señor, llevando el yugo del Señor, la carga es ligera, dice su palabra. Y vamos a leer precisamente ese texto, está en Mateo 11, 29, vamos a leerlo. Y les digo lo que dice, déjenme lo encuentro, Mateo 11, 29. Y la palabra de Dios dice así, llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está, llevar el yugo del Señor y miramos cuál era el yugo del Señor, su enseñanza, su palabra. Ahora bien, dice, cuando una persona ha venido a Jesús, debe aprender a caminar con nuevas reglas. No más orgullo, tampoco más rienda suelta a su vida, a hacer lo que la carne le pide, no más sus propias reglas, sino ahora las reglas del Señor. Es interesante que Él nos diga que nos sujetemos a su yugo, es decir, a su enseñanza, la palabra de Dios, y que comencemos de nuevo un nuevo caminar, el camino de la humildad, de la sujeción, del aprendizaje, para poder ser sus discípulos, de cómo caminar en la vida de acuerdo a su voluntad. Jesús nos dijo, aprended de mí, pero ¿dónde y cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo aprender del Hijo de Dios, que es Jesús? Él mismo nos dio la respuesta cuando dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ese texto lo encuentra usted en Juan 5, 39. Es interesante que Jesús haya dado este mensaje totalmente contrario a lo que los líderes de aquel tiempo enseñaban al pueblo de Israel, ya que estos eran arrogantes, orgullosos,
legalistas y dispuestos a estar sobre las personas. Así pues Jesús dijo que Él es manso, en otras palabras, de condición suave y benigna. Qué diferente a las actitudes que tenían los sacerdotes e incluso del sumo sacerdote de aquel tiempo. ¿Quién es capaz de ofrecer palabras que conforten nuestras almas como nuestro Señor Jesús, cuya naturaleza es la paz? En la historia del profeta Elías, que se presenta en Primera de Reyes, cuando huía de Acab y Jezabel, la Biblia nos enseña que este profeta estaba angustiado porque había sido amenazado de muerte. A causa de ello se echó a dormir en una cueva y ahí le habló Dios. Primero lo hizo a través de un viento fuerte. ¿Se acuerdan que leímos en una de las clases anteriores eso? Entonces lo hizo a través de un viento fuerte, luego por medio de un terremoto, luego por medio de fuego. Pero Elías no vio a Dios en ninguno de esos fenómenos y Dios estaba ahí. Pero luego dice, vemos que Elías oyó que hubo un silbido apacible y delicado. Entonces el profeta entendió que era la voz de Dios y que Él estaba allí, y salió a su encuentro. Dios no está hablando siempre con suavidad, algunas veces nos va a hablar fuerte. Tenemos que saber escuchar en un mundo donde hay muchos ruidos que nos distraen, y a veces el Señor tiene la necesidad de no hablarnos tan suave, sino firme. Pero Él lo que quiere es hacernos recapacitar, porque Él nos considera capaces de oír su voz, porque su voz es amable, aunque nos hable fuerte. El Señor siempre habla con amor, por eso su voz, aunque nos hable fuerte, es amable, porque Él nos habla con amor. Jesús dice que aprendamos de Él, que es humilde, es decir, que se comporta con sencillez y modestia. No obstante, al venir Jesús y seguirle, se torna tan complicado muchas veces, pues esto es contrario a lo que la sociedad nos enseña. Estamos rodeados de una sociedad muy diferente, cada vez es más sofisticada y donde somos desafiados a vivir con lo último de la moda, tener los teléfonos más caros, las computadoras más nuevas, los teléfonos de última moda, los dispositivos más complejos, donde el comercio hace cosas que están programadas para durar muy poco tiempo y así poder seguir comprando, y de esa forma la economía nos controla. Entonces nosotros entramos en una angustia al no poder llevar ese ritmo que nos van marcando las grandes élites. Sin embargo, Jesús nos dice que para caminar con Él no es necesario nada de eso. Él está esperando que nos presentemos ante Él no con lo último de la moda, sino con el lenguaje que está escondido en su palabra. Él tan solo espera que vengamos con la suficiente humildad y hallemos descanso para vuestras almas. El mayor deseo del ser humano es poder descansar de sus aflicciones. En México hay una expresión que se utiliza mucho para alguien que está muy angustiado o que refleja demasiado estrés en su vida. Esa expresión es Dalai, Dalai, Dalai. Esto porque por mucho tiempo se ha promocionado un medicamento para este tipo de problemas, la ansiedad, el estrés, la depresión, la angustia, y que sirve para dormir y estar relajado. Pero eso es solo por un tiempo, en cuanto dura el tiempo que dure el efecto del medicamento. Asimismo, nuestra sociedad cada día asume más productos para calmar esas emociones que se alteran día con día. Día a día abundan lugares como el spa, el psicólogo, el psiquiatra, el terapeuta, que son centros que nos ayudan, nos ofrecen alguna solución temporal a nuestros problemas. Lo interesante es que a pesar de que los medicamentos y estos centros de relajación cada vez surgen más, pero cada vez hay más personas en la sociedad con problemas. Los índices de suicidio cada vez crecen más y los centros de
recuperación de personas en depresión también cada día crecen más y esto se ha convertido en un gran negocio. Sin embargo, el apóstol Pablo en Filipenses 4:6 nos dice que por nada estemos afanosos. Nos invita a orar por las cosas que normalmente nos preocupen y las cuales no quiere el Señor que nos quiten la paz. Entonces, simple y sencillamente, debemos hablar más a menudo con Dios y entregarle esas emociones que nos causan daño. Si nosotros orásemos por todas las cosas que nos preocupan, tendríamos muchos menos problemas y nos afanaríamos menos. A continuación compartimos 2 sugerencias prácticas para obtener la paz para su alma. Número 1. Primero separe más tiempo para estar con Dios, leyendo su palabra, aprendiendo de Él, porque eso es lo único que lo hará ser su discípulo. Si no estudia su palabra, usted no es un discípulo de Cristo. Tome tiempo para usted mismo. Y la segunda, deje correr detrás de las cosas todo lo que va pasando, que fluya. Confórmese con menos, es decir, aprenda de Dios, aprenda de lo que Jesús dijo, que Él era manso y humilde. No procure tener el último dispositivo, la última moda. No procure comprar lo que compró su amiga, su familiar o su vecino. Viva con lo que Dios le da, viva contento. No porque sea mediocre, sino porque dando gracias a Dios en todo por lo que le ha permitido tener y vivir. En conclusión, Dios está muy interesado en que sus hijos e hijas vivamos una vida de descanso tanto en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Para ello debemos dejar de mirar lo que nos falta y concentrarnos en mirar lo que Dios ya nos ha dado, porque de lo contrario nos causará angustia e inquietud. En cambio, lo que debemos hacer es confesarle a Dios todo en oración y así experimentaremos la paz verdadera que solo Dios puede darnos. Ahí está, mis hermanos. La clase de hoy es muy cortita. El texto el texto de Primera de Reyes 19, del 1 al 18, nos narra, ya le hemos leído en 2 lecciones anteriores, nos narra no la vida, sino una parte de la persecución que Jezabel ejercía sobre el profeta Elías y que huyó y se escondió en una cueva. No, que recuerdan que huyó y se escondió en una cueva y entonces ahí los cuervos le llevaron de comer. ¿Recuerdan eso ustedes? Que le llevaron de comer ahí. Y entonces él fue cuando el Señor se le presentó ahí y le habló. Dice en los fenómenos naturales le habló primero y luego le habló con un silbido. Y ahí es cuando él reconoció la voz de Dios. ¿Por qué la reconoció? Porque dice que Dios nos habla con amor, aunque nos hable a veces fuerte cuando nos disciplina. Y el profeta Elías reconoció que Dios le estaba hablando. Sin embargo, que cuando vino como un huracán, un terremoto, cuando vinieron todos esos fenómenos, luego un torbellino de fuego, Elías no reconoció a Dios ahí, pero luego vino un silbido apacible y Elías salió de la cueva donde estaba escondido. Sin embargo, Dios más adelante dice en otro versículo, ahí mismo en Primera de Reyes, lea Primera de Reyes capítulo 19 para que encuentre ese texto. Y luego ahí dice también que Dios siempre tuvo cuidado de Elías, siempre procuró mandarle alimento. ¿Se acuerdan cuando se durmió y un ángel lo despertó y le dio de comer? Luego se volvió a dormir. Ahí Dios le estaba dando el descanso. Luego se despertó y el ángel le dijo que tenía que partir y caminó 40 días y 40 noches para llegar a esa cueva donde se escondió. Así que es muy interesante la historia del profeta Elías. Léala, mi hermano. Que tenga un bonito día, bendecido día, más que bonito, bendecido día. Que Dios le bendiga mucho.